Capítulo 1. Una carta extraña. En el pequeño pueblo de Santa Cruz de la Sierra, donde todos conocían a todos, la vida fluía mesurada y tranquila. Un cartero llamado Javier López fue una de esas personas cuyo trabajo era parte integral de la vida de la ciudad. Cada mañana conducía su vieja bicicleta por las calles, repartiendo cartas y periódicos a los residentes. Javier siempre ha amado su trabajo. Ella le permitió conectarse con la gente, conocer las últimas noticias y mantenerse al día con todos los eventos. Pero el día de hoy fue especial. Descubrió una extraña carta entre el correo ordinario. Fue dirigido a don Asián Rodríguez, un hombre que murió hace más de 20 años. Javier miró el sobre. Estaba hecho de papel grueso, con una dirección cuidadosamente escrita y un sello que nunca había visto antes. No había ninguna indicación del remitente en la parte posterior del sobre. Dentro había una carta escrita a mano. Don Asián, si lees esta carta, significa que algo salió mal. Ten cuidado. Es mejor dejar algunos secretos en el pasado. Javier frunce el ceño. ¿Qué podría significar eso? ¿Por qué alguien envió una carta a un hombre muerto? Decidió preguntar a sus colegas en el correo. María, ¿has visto alguna vez una carta así? Preguntó a su colega, que ha trabajado en el correo durante muchos años. María miró el sobre y sacudió la cabeza. No, Javier, no lo he visto antes. Tal vez es una broma, Javier pensó. ¿Una broma? Parecía poco probable. Decidió continuar con la entrega de correo y volver sobre el tema más tarde. Por la tarde, Javier se dirigió a la casa de don Asián Rodríguez. La casa había estado abandonada durante muchos años, después de que la familia se mudó a otra ciudad. Javier se acercó a la puerta y llamó. No hubo respuesta. Dejó la carta en el buzón y regresó a casa. Por la noche, mientras Javier estaba sentado en la mesa, sus pensamientos volvieron a la extraña escritura. Decidió llamar a su amigo Carlos, que trabajaba en la policía. Carlos, ¿alguna vez has oído hablar de alguien que envía cartas a personas muertas? Javier Fernández, ¿qué? Carlos, es bastante raro. ¿Estás seguro de que la carta estaba dirigida a un hombre muerto? Sí, absolutamente seguro, respondió Javier. Lo encontré en el correo ordinario. Puede ser un juego o una broma, ha sugerido Carlos. Pero si sientes que es algo serio, podemos tratar de averiguarlo. Al día siguiente, Javier volvió a trabajar. En el correo le esperaba un nuevo sobre, exactamente el mismo que ayer. Solo que esta vez el destinatario fue Fernando García, también fallecido hace unos años. La carta en el interior decía: Fernando, si lees esta carta, ya sabes la verdad. No vuelvas a cometer mis errores. Es mejor dejar algunas cosas en el pasado. Javier sintió que el frío corría por la espalda. Decidió visitar la casa de Fernando García. Esta casa también ha estado abandonada durante muchos años. Javier se acercó a la puerta y llamó. No hubo respuesta. Dejó la carta en el buzón y regresó al correo. A lo largo de la semana, Javier recibió varias cartas más de este tipo. Todos ellos estaban dirigidos a personas fallecidas hace mucho tiempo. Cada carta contenía una advertencia de que era mejor dejar algunos secretos en el pasado. Javier comenzó a sentirse cada vez más preocupado. Decidió hacer su propia investigación. En primer lugar, decidió visitar la biblioteca de la ciudad para aprender más sobre las personas a las que se dirigían las cartas. En la biblioteca, Javier se reunió con la bibliotecaria Constanza García, quien era conocida por su erudición y conocimiento de la historia de la ciudad. Constanza, he encontrado algunas cartas extrañas dirigidas a personas fallecidas hace mucho tiempo. ¿Puedes ayudarme a encontrar información sobre ellos? Javier Fernández. Constanza lo escuchó atentamente y asintió con la cabeza. Claro, Javier. Comencemos con don Asián Rodríguez. Era un famoso hombre de negocios en nuestra ciudad,
pero murió en circunstancias misteriosas hace unos 20 años. Juntos revisaron periódicos antiguos y registros de archivo. Uno de los artículos decía que Donasian fue encontrado muerto en su casa. La causa de la muerte nunca se estableció. La policía luego cerró el caso como un suicidio, pero muchos residentes de la ciudad pensaron que se trataba de un asesinato. El siguiente fue Fernando García. Trabajó como periodista y también murió en circunstancias misteriosas. Su cuerpo fue encontrado en las afueras de la ciudad, pero la investigación tampoco dio resultados. Javier regresó a casa con pensamientos pesados. ¿Quién podría enviar estas cartas y por qué? Decidió dirigirse a su amigo Carlos de nuevo. Carlos, he encontrado algunas cartas más. Todos están dirigidos a personas que murieron en circunstancias misteriosas, dijo Javier. Esto se vuelve más interesante, respondió Carlos. ¿Alguien quiere llamar la atención sobre estos casos? Tal vez hay una conexión entre todos estos casos. Javier decidió continuar la investigación por su cuenta. Comenzó a hacer una lista de todas las personas a las que se dirigieron las cartas y sus historias. Cada nombre agregó nuevas capas a este rompecabezas. Al día siguiente, Javier recibió una nueva carta. Fue dirigido a él mismo. Javier, si lees esta carta, ya sabes la verdad. Ten cuidado. Es mejor dejar algunos secretos en el pasado. Javier sintió que el corazón latía más rápido. Se dio cuenta de que alguien sabía de su investigación y le advirtió. Pero, ¿qué es exactamente lo que quieren advertir? Capítulo 2. Amenazas misteriosas. Tras recibir una carta dirigida a él mismo, Javier decidió proceder con más cautela. Sabía que ahora estaba bajo vigilancia. Alguien claramente quería transmitirle información importante, pero también advertir sobre un posible peligro. Javier comenzó a revisar el correo cada día con especial atención. Se dio cuenta de que las cartas seguían llegando y cada vez que los destinatarios cambiaban. Sin embargo, el contenido de las cartas se mantuvo sin cambios, advertencias sobre la necesidad de precaución y que es mejor dejar algunos secretos en el pasado. Una mañana, mientras Javier revisaba el correo, encontró una carta dirigida a Antonio Sánchez, un agricultor local que había muerto hace unos 10 años. La carta decía: Antonio, si lees esta carta, ya sabes la verdad. No vuelvas a cometer mis errores. Es mejor dejar algunas cosas en el pasado. Javier decidió visitar la casa de Antonio Sánchez. Esta casa estaba en las afueras de la ciudad, rodeada de campos y bosques. Cuando Javier llegó a la casa, notó que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Llamó, pero no hubo respuesta. Javier entró. En el interior, la casa parecía abandonada, pisos polvorientos, muebles cubiertos de telarañas. Dejó la carta en la mesa y estaba a punto de irse cuando escuchó un extraño susurro de la habitación de atrás. Lentamente se acercó a la puerta y la empujó. No había nadie en la habitación, pero había un viejo periódico en el suelo con el titular: El agricultor Antonio Sánchez fue encontrado muerto. No se han establecido las causas de la muerte. Javier tomó el periódico y comenzó a leer el artículo. Ella contó que Antonio fue encontrado muerto en su casa y la policía cerró el caso como un suicidio. Sin embargo, muchos vecinos pensaron que se trataba de un asesinato, pero las pruebas no fueron suficientes para reabrir la investigación. Javier salió de su casa y se dirigió de regreso a la ciudad. En el camino se encontró con su amigo Carlos, que estaba de servicio. Carlos, he encontrado otra carta dirigida a Antonio Sánchez, dijo Javier. Creo que alguien está tratando de llamar la atención sobre estas misteriosas muertes. Tienes razón, Javier, respondió Carlos. Tal vez deberíamos empezar nuestra propia investigación. Te ayudaré si puedes dar más información. Javier estuvo de acuerdo. Decidieron comenzar investigando viejos casos de misteriosas muertes en la ciudad.
Carlos tuvo acceso a los archivos de la policía y juntos pudieron encontrar alguna evidencia. Días después, Javier y Carlos recopilaron toda la información disponible sobre las personas a las que se dirigieron las cartas. Descubrieron que todas estas personas habían muerto en circunstancias sospechosas y que la policía no había podido resolver sus casos. Es interesante que todas estas personas fueran miembros activos de la sociedad, comentó Carlos. Tal vez habían algo que podría marcar la diferencia en la ciudad, Javier pensó. Recordó que en cada carta se hablaba de la necesidad de precaución y de que era mejor dejar en el pasado algunos secretos. Que podría ser tan importante que, incluso después de la muerte de estas personas, alguien siga enviando advertencias. Una noche, cuando Javier regresaba a casa, vio a un hombre vigilándolo. El hombre vestía ropa oscura y se mantenía a distancia, pero Javier estaba seguro de que lo estaba observando. Decidió no prestar atención y continuó su camino. Cuando Javier llegó a casa, encontró una nueva carta en la puerta. Fue dirigida a él: Javier, si lees esta carta, ya sabes la verdad. Ten cuidado. Es mejor dejar algunos secretos en el pasado. Pero si quieres saber más, encuentra el lugar donde comenzó todo. Javier leyó la carta y sintió que el frío corría por la espalda. Decidió que tenía que encontrar este lugar donde todo comenzó y descubrir la verdad, sin importar lo terrible que fuera. Capítulo 3. El misterio de la ciudad. Javier se despertó temprano en la mañana, decidido a buscar de inmediato el lugar donde todo comenzó. Sabía que esta ciudad guardaba muchos secretos, y tal vez la clave estaba en el pasado. Lo primero que hizo fue ir a la biblioteca para encontrar cualquier información sobre los eventos que pudieran explicar lo que estaba sucediendo. Constanza García, bibliotecaria, estaba encantada de ayudar. Javier, sé que estás investigando esas cartas, dijo. Empecemos con los registros más antiguos de nuestra ciudad. Comenzaron a revisar periódicos antiguos y material de archivo. Después de un tiempo, Constance encontró un artículo que podría ser clave: leyenda urbana, el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra desapareció sin dejar rastro. La policía no pudo encontrar ninguna evidencia y el caso fue cerrado. Javier ha leído atentamente el artículo. En ella se decía que el exalcalde, Diego López, había desaparecido la noche del 15 de septiembre de 1975. Su vehículo fue encontrado en las afueras de la ciudad, pero el alcalde nunca fue encontrado. La policía especuló que podría haber sido víctima de secuestro o asesinato, pero las pruebas no fueron suficientes para reabrir la investigación. Constanza, ¿sabes algo sobre este caso? Javier Fernández, sí, respondió Constanza. Fue uno de los casos más misteriosos de la historia de nuestra ciudad. Muchos creían que Diego López sabía demasiado sobre algo que podría dañar a personas influyentes en la ciudad. Después de su desaparición, muchos comenzaron a tener miedo de hablar de algunas cosas. Javier pensó. Tal vez la desaparición del alcalde se debió a las misteriosas muertes que se mencionaron en las cartas. Decidió encontrar el lugar donde se encontró el coche de Diego López. Javier fue a las afueras de la ciudad, donde, según el artículo, se encontró el vehículo del alcalde. Era un antiguo edificio abandonado que una vez fue utilizado como almacén. Ahora estaba abandonado, rodeado de matorrales. Javier se acercó al edificio y comenzó a inspeccionar los terrenos. El silencio reinaba en el interior, solo ocasionalmente perturbado por los sonidos del viento que penetraba a través de las grietas en las paredes. Comenzó a explorar las instalaciones, con la esperanza de encontrar alguna evidencia. En una de las esquinas, Javier encontró un viejo cofre cubierto con una capa de polvo. Lo abrió y encontró en su interior varios documentos y fotografías. Una de las fotografías mostraba a Diego López junto a varias otras personas, entre las que se encontraban las a las que se dirigían las cartas. Javier ha estudiado detenidamente los documentos. Hablaban de una organización llamada Hermanos de la Sombra que se dedicaba a diversos asuntos ilegales en la ciudad.
Estas personas, incluido Diego López, intentaron descubrir la organización, pero sus intentos terminaron trágicamente. Javier se dio cuenta de que estas cartas eran advertencias de aquellos que intentaban descubrir la verdad sobre los hermanos de la sombra. Decidió contarle todo a Carlos. Carlos, he encontrado documentos que indican la existencia de la organización Hermanos de la Sombra, dijo Javier. Estas personas trataron de descubrir la verdad, pero todos murieron en circunstancias misteriosas. Es serio, respondió Carlos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Si esta organización realmente existe, pueden representar un gran peligro. Javier y Carlos decidieron seguir investigando. Comenzaron a recopilar información sobre otras personas que podrían haber sabido algo sobre los hermanos de la sombra. Pronto encontraron un testigo que estaba dispuesto a contarles la verdad. Este testigo fue un anciano llamado Pedro Álvarez, que vivía en las afueras de la ciudad. Les contó la historia de cómo Diego López y otros intentaron descubrir las actividades de los hermanos de la sombra, pero sus esfuerzos fueron frustrados. Eran personas muy influyentes, dijo Pedro. Controlaban casi toda la ciudad y eliminaban a todos los que intentaban enfrentarlos. Diego López fue uno de los que arriesgó su vida para contar la verdad. Javier y Carlos se dieron cuenta de que se enfrentaban a una organización poderosa y peligrosa. Decidieron seguir investigando, pero ahora sabían que tenían que ser extremadamente cuidadosos. Al día siguiente, Javier recibió una nueva carta. Fue dirigida a Carlos. Carlos, si lees esta carta, ya sabes la verdad. Ten cuidado. Es mejor dejar algunos secretos en el pasado. Pero si quieres saber más, encuentra el lugar donde comenzó todo. Javier le mostró la carta a Carlos. Creo que saben de nosotros, dijo Carlos. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Decididos a actuar rápidamente, se dirigieron al lugar donde se encontró el vehículo de Diego López. Allí encontraron otra pista, un viejo diario que pertenecía a Diego. En él se detallaban los acontecimientos que llevaron a su desaparición. El diario contó que Diego había encontrado evidencia de las actividades de los hermanos de la sombra y planeaba entregarlos a las autoridades. Sin embargo, sus planes fueron frustrados y desapareció esa fatídica noche. Javier y Carlos se dieron cuenta de que se estaban acercando. Decidieron encontrar otros testigos y reunir más pruebas para finalmente descubrir este misterio y proteger a la ciudad de nuevos peligros. Capítulo 4. Sombras del pasado. Javier y Carlos regresaron a la ciudad con nuevas pruebas e información, pero se dieron cuenta de que su investigación apenas estaba comenzando. Sabían que Shadow Brothers no era solo una leyenda o un mito, sino una organización real que controlaba muchos aspectos de la vida en Santa Cruz de la Sierra. Al día siguiente, Javier volvió a trabajar. Sus pensamientos estaban ocupados con los eventos de la noche anterior y lo que encontraron en el viejo almacén. Sabía que tenía que ser especialmente cuidadoso, porque ahora estaba en el centro de atención de aquellos que querían guardar sus secretos. Durante la entrega del correo, Javier descubrió otra extraña carta. Estaba dirigida a Antonia Martínez, una mujer que desapareció sin dejar rastro hace unos años. La carta contenía la misma frase que Javier ya había visto muchas veces: Antonia, si lees esta carta, ya sabes la verdad. Ten cuidado. Es mejor dejar algunos secretos en el pasado. Javier decidió visitar la casa de Antonia. Esta casa estaba en el centro de la ciudad y parecía abandonada. Llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. En el interior, todo estaba cubierto por una capa de polvo, y la única señal de vida era una vieja foto de Antonia en la pared. Javier comenzó a inspeccionar las habitaciones. En uno de ellos encontró un viejo diario que, al parecer, pertenecía a Antonia. En él, ella describió en detalle sus intentos de descubrir las actividades de los hermanos de la sombra. Ella escribió sobre cómo fue acosada y amenazada para que detuviera su investigación. Cada vez es más grave, se dijo Javier cuando leyó las últimas entradas del diario.
Antonia estaba muy cerca de la pista, pero algo pasó. Decidió compartir esta información con Carlos. Cuando se conocieron después del trabajo, Javier le entregó el diario de Antonia. Carlos, este es el diario de Antonia Martínez, dijo Javier. Ella también trató de descubrir la verdad sobre los hermanos de la sombra, pero algo sucedió. Su diario está lleno de información que podemos usar. Carlos leyó cuidadosamente el diario y aceptó que debían seguir investigando. Decidieron comenzar con los lugares donde Antonia pasaba la mayor parte de su tiempo. El primer lugar fue un antiguo restaurante en las afueras de la ciudad, donde Antonia se reunía a menudo con sus fuentes. Javier y Carlos fueron allí, con la esperanza de encontrar al menos alguna evidencia. El restaurante había estado cerrado durante varios años, pero su propietario, un anciano llamado Rafael, todavía vivía cerca. Cuando Javier y Carlos vinieron a él estaba feliz de ayudar. Sí, recuerdo a Antonia, dijo Rafael. A menudo venía aquí y se reunía con personas que podían decirle algo importante. Pero luego desapareció. Siempre pensé que algo le había pasado. Javier le mostró a Rafael las cartas y el diario de Antonia. Estamos tratando de aprender más sobre los hermanos de la sombra, explicó. ¿Sabe algo que pueda ayudarnos? Rafael pensó. Una vez escuché a Antonia hablar de un edificio antiguo cerca de aquí. Ella pensó que podría haber una pista. Pero no sé exactamente dónde está este lugar. Javier y Carlos agradecieron a Rafael y decidieron ir en busca de este edificio. Comenzaron a recorrer el vecindario, revisando cada almacén antiguo y estructura abandonada. Después de horas de búsqueda, se encontraron con un edificio antiguo que parecía que nadie lo había usado en mucho tiempo. Estaba a un lado de la carretera, rodeado de un denso bosque. Javier y Carlos entraron. El interior estaba oscuro y húmedo. Encendieron las linternas y comenzaron a inspeccionar el local. En el suelo había viejos papeles y documentos, algunos de los cuales fueron parcialmente quemados. Javier notó una nota que llamó su atención: si has encontrado este lugar, entonces ya sabes la verdad. Ten cuidado. Es mejor dejar algunos secretos en el pasado. Pero si quieres saber más, encuentra la llave escondida en la casa de Donacian Rodríguez. Javier y Carlos se miraron. Se dieron cuenta de que tenían que regresar a la casa de Donacian Rodríguez, a la que ya habían visitado anteriormente. Tal vez allí encuentren algo que les ayude a descubrir toda la verdad. Capítulo 5. La clave. Javier y Carlos regresaron a la casa de Donacian Rodríguez. Ahora sabían que estaban buscando algo específico, una pista que podría arrojar luz sobre el misterio de los hermanos de la sombra. La casa estaba tan abandonada como antes. Entraron y comenzaron a inspeccionar cuidadosamente cada habitación. Carlos llamó la atención sobre la vieja librería en la esquina de la sala de estar. Mira, Javier, dijo, señalando el armario. Hay libros que pueden contener información importante. Javier se acercó al armario y comenzó a revisar los libros. La mayoría eran novelas y libros de referencia comunes, pero un libro llamó su atención. Era un viejo diario con muchas notas y entradas en los márgenes. Javier abrió la revista y comenzó a leer. Contenía grabaciones de Donacian Rodríguez sobre sus intentos de descubrir las actividades de los hermanos de la sombra. Al final de la revista, encontró un mapa de la ciudad con una marca de un edificio que parecía abandonado. Carlos, mira. Javier, este podría ser el lugar donde encontremos la llave. Rápidamente recogieron sus pertenencias y se dirigieron al lugar indicado. El edificio estaba ubicado en las afueras de la ciudad, en las profundidades del bosque. Parecía abandonado y olvidado por el tiempo. Javier y Carlos entraron. Dentro estaba oscuro y frío. Comenzaron a inspeccionar las instalaciones hasta que encontraron una vieja caja fuerte incrustada en la pared. Aquí está, dijo Carlos. Creo que eso es lo que estamos buscando. Javier comenzó a inspeccionar la caja fuerte, tratando de encontrar una manera de abrirla.
De repente, notó una pequeña inscripción en la pared junto a la caja fuerte. La verdad está oculta en el pasado, Javier pensó. Recordó las palabras de las cartas y diarios que habían encontrado anteriormente. Todo apuntaba a que la clave del desenlace estaba en la historia de la ciudad. Carlos, puede que la clave no sea un objeto físico, ha sugerido Javier. Tal vez es información que aún no hemos encontrado. Decidieron regresar a la biblioteca y continuar buscando información sobre la ciudad y su historia. Constanza García estaba encantada de ayudar. Sé lo que estás buscando, dijo. Hay un archivo antiguo que puede contener información importante. Pero está en el sótano de la biblioteca y el acceso es limitado. Javier y Carlos obtuvieron el permiso y bajaron al sótano. El archivo estaba lleno de documentos y libros antiguos, algunos de los cuales fueron escritos en lenguas antiguas. Comenzaron a navegar por los materiales, con la esperanza de encontrar algo valioso. Horas más tarde, Javier encontró un viejo diario que pertenecía a uno de los fundadores de la ciudad. Tenía registros de la creación de los Hermanos de la Sombra y sus actividades. Mira, Carlos, dijo Javier, mostrando una página del diario. Aquí dice que los Hermanos de la Sombra se fundaron para controlar la ciudad y sus recursos. Usaron el miedo y las amenazas para mantener a la gente a raya. Carlos leyó atentamente el texto y asintió. Eso explica muchas cosas, dijo. Pero tenemos que encontrar más información para entender cómo detenerlos. Continuaron investigando los documentos y encontraron otro registro que apuntaba a un antiguo almacén en las afueras de la ciudad. Fue allí donde, según el autor del diario, se guardaron todos los secretos de la organización. Javier y Carlos decidieron ir allí. Cuando llegaron al lugar, encontraron que el almacén estaba bien vigilado. Sin embargo, pudieron entrar por la puerta trasera. Dentro del almacén había muchas cajas y cajas. Javier y Carlos comenzaron a examinarlos. En una de las cajas encontraron una vieja llave de metal con el símbolo de los Hermanos de la Sombra. Es él. Carlos. Ahora tenemos que encontrar la cerradura a la que encaja esta llave. Regresaron a la casa de Donacian Rodríguez y probaron la llave en la caja fuerte. Para su sorpresa, la llave se acercó y la caja fuerte se abrió. En el interior había un antiguo mapa de la ciudad con marcas que indicaban lugares relacionados con las actividades de los Hermanos de la Sombra. Es un mapa de todos sus activos y lugares secretos, dijo Carlos. Ahora tenemos todo lo que se necesita para revelar esta organización. Capítulo 6. Amenazas y advertencias. Después de recibir el mapa, Javier y Carlos se dieron cuenta de que se habían convertido en el objetivo de los Hermanos de la Sombra. Sus acciones no pasaron desapercibidas y ahora tenían que ser especialmente cuidadosos. Una noche, cuando Javier regresaba a casa, vio a un hombre vigilándolo. El hombre vestía ropa oscura y se mantenía a distancia, pero Javier estaba seguro de que lo estaba observando. Javier decidió no prestar atención y continuar su camino. Sin embargo, cuando llegó a casa, encontró una nueva carta en la puerta. Javier, si lees esta carta, estás demasiado cerca de la verdad. Deja el caso antes de que sea demasiado tarde. Es mejor dejar algunos secretos en el pasado. Javier sintió que el frío corría por la espalda. Se dio cuenta de que su vida estaba en peligro. Llamó a Carlos y le contó la carta. Tenemos que ser muy cuidadosos, dijo Carlos. Saben que nos estamos acercando y harán todo lo posible para detenernos. Al día siguiente, Javier y Carlos decidieron actuar de manera más secreta. Comenzaron a verificar los lugares indicados en el mapa, pero lo hicieron individualmente para evitar sospechas. Javier fue a la primera instalación, una antigua fábrica en las afueras de la ciudad. Cuando llegó allí, notó que la entrada del edificio estaba cerrada. Dio la vuelta y encontró una pequeña puerta que se podía abrir. En el interior, la fábrica estaba abandonada y cubierta de polvo. Javier comenzó a inspeccionar las instalaciones en busca de algo importante. En uno de los rincones encontró una vieja caja fuerte que estaba muy oxidada.
Intentó abrirlo, pero sin éxito. De repente oyó pasos a sus espaldas. Se dio la vuelta y vio a un hombre con ropa oscura que se dirigía directamente hacia él. ¿Qué estás haciendo aquí? El hombre se acercó. Javier intentó mantener la calma. Estoy buscando información sobre mi familia, respondió, decidiendo mentir un poco. El hombre frunció el ceño y dio un paso atrás. Vale, pero será mejor que te vayas de aquí. Este lugar es peligroso. Javier asintió y salió rápidamente de la fábrica. Se dio cuenta de que los hermanos de la sombra vigilaban cada uno de sus movimientos. Decidió informar a Carlos de lo sucedido. Carlos, creo que están al tanto de nuestras acciones, dijo Javier cuando se conocieron. Tenemos que ser muy cuidadosos. Carlos aceptó. Sigamos el plan. Yo me ocuparé de un objeto y tú de otro. Así podremos recopilar más información y minimizar los riesgos. Javier fue a explorar el siguiente lugar, una antigua mansión al otro lado de la ciudad. Esta casa era conocida por sus misterios y enigmas que aún preocupaban a los lugareños. Cuando Javier llegó a la mansión, notó que la puerta principal estaba ligeramente entreabierta. Entró y comenzó a inspeccionar las instalaciones. El interior estaba oscuro y vacío, solo a veces se escuchaban ruidos extraños, de los cuales la piel de gallina corría por la piel. Javier encontró un antiguo gabinete donde había una enorme mesa y varios armarios. Comenzó a revisar los papeles y encontró un viejo diario que pertenecía a uno de los líderes de los Hermanos de la Sombra. Tenía registros de las diversas operaciones y planes de la organización. Eso es exactamente lo que estábamos buscando, se dijo Javier cuando leyó el diario. Ahora tenemos pruebas. Tomó fotos de las páginas del diario y se las envió a Carlos. Minutos después, Carlos respondió, buen trabajo, Javier. Tenemos suficiente material para iniciar una investigación formal. Pero tenemos que estar preparados para que puedan tratar de detenernos. Javier regresó a casa y comenzó a analizar la información que habían recopilado. Entendió que su investigación había llegado a su clímax y que ahora tenían que dar el paso decisivo. Capítulo 7. La decisión final. Javier y Carlos reunieron todas las pruebas reunidas y decidieron presentarlas a la policía. Sabían que esto no sería fácil, porque muchos de los altos cargos de la ciudad podrían estar relacionados con los Hermanos de la Sombra. Carlos preparó el informe y fue a la estación de policía. Se reunió con el jefe de policía, que estaba familiarizado con su investigación. Carlos, sé que estás en este caso, dijo el jefe. Pero hay que tener mucho cuidado. Si estas personas realmente existen, pueden representar un gran peligro. Carlos asintió y entregó al jefe todas las pruebas reunidas. Hemos encontrado pruebas suficientes para iniciar una investigación formal, dijo. Estas personas han estado controlando la ciudad durante muchos años, y es hora de poner fin a esto. El jefe de policía revisó cuidadosamente los documentos y accedió a iniciar una investigación. Designó un equipo de detectives para verificar todos los datos proporcionados. Mientras tanto, Javier continuó la investigación por su cuenta. Decidió visitar otro lugar indicado en el mapa, una antigua capilla en el bosque. Esta capilla era conocida por su historia mística y rumores de fantasmas. Cuando Javier llegó a la capilla, notó que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Entró y comenzó a inspeccionar las instalaciones. El interior estaba tranquilo y oscuro, solo las velas en el altar parpadeaban ligeramente. Javier encontró un libro viejo en el altar. Lo abrió y comenzó a leer. El libro contenía registros de rituales y encuentros secretos de los Hermanos de la Sombra. Contenía instrucciones detalladas sobre cómo gobernaban la ciudad y eliminaban a sus enemigos. De repente oyó pasos a sus espaldas. Se dio la vuelta y vio a un hombre que había visto antes. Has ido demasiado lejos, Javier, dijo el hombre. Tienes que dejar el caso antes de que sea demasiado tarde. Javier intentó mantener la calma. No puedo dejarlo, respondió. Tengo que saber la verdad. El hombre se acercó. No sabes con qué estás lidiando.
Estas personas son muy influyentes y peligrosas. Si no te detienes, te destruirán. Javier suspiró y miró el libro en sus manos. Ya sé lo suficiente para demostrar su existencia, dijo. Y no les tengo miedo. El hombre se detuvo por un momento, luego se dio la vuelta y se fue. Javier se dio cuenta de que no era el único que quería revelar la verdad. Capítulo 8. La lucha por la verdad. Javier regresó a casa y comenzó a analizar la información recibida. Sabía que los hermanos de la sombra no los dejarían solos y harían todo lo posible para detener la investigación. Decidió compartir sus preocupaciones con Carlos. Carlos, creo que están al tanto de nuestra investigación y harán todo lo posible para detenernos, dijo Javier cuando se reunieron al día siguiente. Carlos asintió, sí, yo también lo entiendo. Pero tenemos pruebas suficientes para iniciar una investigación formal. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Decidieron reunir a todos sus amigos y conocidos para contarles sobre la situación y pedir ayuda. En primer lugar, recurrieron a Constanza García, que era bibliotecaria y sabía mucho sobre la historia de la ciudad. Constanza, hemos encontrado pruebas suficientes de que los hermanos de la sombra realmente existen y controlan la ciudad, dijo Javier. Necesitamos su ayuda para reunir más información. Constanza los escuchó atentamente y accedió a ayudar. Le ayudaré a encontrar todos los documentos y registros necesarios, dijo. Pero hay que tener mucho cuidado. Estas personas son muy peligrosas. Luego se dirigieron a su amigo Pedro Álvarez, quien también estaba familiarizado con algunos de los que podrían estar relacionados con la organización. Pedro, sabemos que tú también estabas buscando la verdad sobre los hermanos de la sombra, dijo Carlos. Hemos encontrado pruebas suficientes y queremos acabar con esto. Pedro asintió, te ayudaré en todo lo que pueda. Pero prepárate para el hecho de que harán todo lo posible para detenerte. Con la ayuda de amigos, Javier y Carlos reunieron todas las pruebas necesarias y las prepararon para una investigación oficial. Entregaron los materiales al jefe de policía, quien prometió iniciar una investigación de inmediato. Capítulo 9. Revelando secretos. El jefe de policía inició una investigación y pronto encontró muchas pruebas que apuntaban a las actividades de los hermanos de la sombra. Reunió a un equipo de detectives y comenzó a verificar todos los lugares indicados en el mapa. El primer objeto fue la antigua fábrica donde Javier encontró la caja fuerte. El equipo encontró una gran cantidad de documentos que respaldan las actividades de la organización. También encontraron cuentas bancarias antiguas e informes financieros que indicaban el alcance de su influencia. El siguiente objeto fue la mansión donde Javier encontró el diario del líder de la organización. En esa casa encontraron muchos otros documentos y registros que confirmaban todas sus sospechas. A medida que la investigación cobraba impulso, Javier y Carlos comenzaron a recibir nuevas amenazas. Sabían que los hermanos de la sombra no los dejarían solos y harían todo lo posible para proteger sus intereses. Una noche, cuando Javier regresaba a casa, volvió a ver a un hombre vigilándolo. Decidió no prestar atención y continuar su camino, pero cuando llegó a casa, descubrió una nueva carta en la puerta. Javier, si estás leyendo esta carta, estás demasiado cerca de la verdad. Deja el caso antes de que sea demasiado tarde. Es mejor dejar algunos secretos en el pasado. Javier sintió que el corazón latía más rápido. Se dio cuenta de que su investigación había llegado a un punto crítico y ahora tenían que actuar con rapidez y determinación. Al día siguiente, Javier y Carlos se reunieron con el jefe de policía para discutir los próximos pasos. Hemos encontrado pruebas suficientes para arrestar a todos los líderes de la organización, dijo el jefe de policía. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Tienen conexiones al más alto nivel. Javier y Carlos estuvieron de acuerdo con sus palabras y decidieron continuar con la investigación, pero ya bajo la protección de la policía. Capítulo 10. Un nuevo comienzo. El día de la operación para arrestar a los líderes de los hermanos de la sombra, toda la ciudad estaba en tensión.
La policía rodeó todos los lugares mencionados y comenzó a buscar. Los líderes de la organización intentaron resistir, pero sus esfuerzos fueron en vano. Javier y Carlos observaron lo que estaba sucediendo desde una distancia segura. Sabían que su trabajo estaba casi terminado, pero tenían que asegurarse de que todas las pruebas se reunieran correctamente. Cuando terminó la operación, el jefe de policía se acercó a ellos. Lo hicimos, dijo. Todos los líderes de la organización han sido arrestados y hemos encontrado pruebas suficientes para enviarlos a la cárcel. Javier y Carlos se sintieron aliviados. Sabían que su trabajo no había sido en vano y que la ciudad ahora estaría libre de miedo y amenazas. Esto es solo el comienzo, dijo Javier. Ahora debemos hacer todo lo posible para que la ciudad nunca vuelva a caer bajo la influencia de tales organizaciones. Carlos asintió, sí, debemos estar atentos y seguir trabajando para proteger nuestra ciudad. Fue entonces cuando Javier se dio cuenta de que su papel en este caso no era solo un accidente. Se ha convertido en parte de algo más grande que cambiará la vida de toda la ciudad. Sabía que ahora su vida nunca sería la misma, pero estaba listo para nuevos desafíos y desafíos.